¿Cuáles son las emociones? Hablamos de 7 emociones. Y esas 7 emociones están en concordancia con los 7 planetas. Hay 3 emociones que nos hacen sentir bien y 3 emociones que nos hacen sentir mal. No les quiero llamar emociones positivas a las primeras o emociones negativas a las segundas, porque las 6 son necesarias. Las 6 las requerimos. Y cuando se expresan las 6 emociones, entonces aparece la 7ª emoción en el centro. Esas 7 emociones corresponden a los planetas que estamos viendo. En primer lugar, vamos a hablar de la tristeza. Es del planeta Saturno, el dios del tiempo, el dios de la vejez. Se dice que los ancianos están tristes. La tristeza, cuando se vuelve patológica, se convierte en depresión. Y se dice que la causa de la depresión es que las personas que la padecen no recibieron suficiente amor. Desde un punto de vista, digamos, más sano, la tristeza o la depresión viene cuando nuestras expectativas no se ven coronadas por el éxito. Cuando no triunfamos en aquello que nos proponemos, caemos en depresión. Pero esto es parte de volver a tocar tierra, de volver a entrar en contacto con la realidad. Habrá que seguir luchando o buscar otro objetivo que sí podamos cumplir. Entonces, la tristeza es atribuible a Saturno, el padre tiempo. Hablemos ahora del miedo. Se dice que el miedo es de la luna. Hay un libro de Erich Fromm que se llama Miedo a la libertad. La característica de la luna es la independencia, es la autonomía, es la libertad. Pero tenemos miedo de ser libres, queremos seguir viviendo como todos los demás, amaestrados, domesticados, perteneciendo a la familia, a la tribu, al clan, al grupo social, a la fraternidad esotérica, a la religión, al partido. Estamos adoctrinados. Cuando nos empezamos a liberar de eso, da mucho miedo. El miedo, entonces, es también falta de seguridad, falta de protección. Cuando la persona no se siente protegida y segura, experimenta miedo. Pero el miedo es parte esencial de la vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, a pesar de lo que decía Sócrates, lo que nos da miedo es lo que no conocemos, no lo que conocemos. Las dos cosas que más nos dan miedo es el temor al fracaso, el temor a que nos digan no. Fíjense, le tenemos miedo a una palabra de 2 letras. No, tenemos temor al rechazo. Y también, decíamos, el temor a lo desconocido. Desde el punto de vista psicológico se dice que cuando tenemos miedo a lo desconocido, eso se conoce como angustia. Cuando tenemos miedo de algo que es conocido, entonces miedo propiamente, sabemos lo que puede pasar. Esta emoción es característica de la luna. A los hombres nos prohíben experimentar
el miedo. Los hombres deben ser cabrones, deben ser valientes, deben ser entrones, deben ser chingones. No le deben tener miedo a nada. Falso. A los hombres también nos prohíben la tristeza. Los hombres no lloran. Deben ser fuertes, firmes, permanecer como pilares, puntales para los demás, que los demás se apoyen en uno. Falso. Y enseñarles esto a los hijos resulta catastrófico para ellos. La siguiente emoción, desagradable. Bueno, no es desagradable, la verdad nos gusta mucho, pero produce una gran cantidad de problemas. Es la emoción característica de Marte. La ira. Ira, coraje, furia, rencor, odio, como lo quieran llamar. Son grados de la misma emoción o sentimiento. La ira surge principalmente cuando experimentamos frustración, cuando no tenemos libertad. Si yo estoy prisionero en una relación o en una situación y no puedo ser yo mismo y no puedo hacer lo que me gusta, voy a estar emputado. La ira entonces representa eso. También cuando vemos las injusticias hacia otros o hacia nosotros mismos, nos encolerizamos. Es una emoción completamente natural y normal. Es lo que nos hace ser valientes. Cuando nos impide ver los peligros, nos vuelve temerarios. Y entonces se vuelve un gran riesgo. Porque entonces nos podemos estar enfrentando a situaciones peligrosísimas que no podremos manejar y que posiblemente nos lleven al hospital o a la muerte. Estas son las tres emociones que son perfectamente comprensibles. Marte, el dios de la guerra. Saturno, el dios viejo, el padre tiempo, deprimido, triste. La luna, en la noche, temor, miedo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, a lo que está más allá del velo de las tinieblas. Las otras tres emociones se podrían aplicar a los siguientes tres planetas que están enseguida: Júpiter, Mercurio y Venus. Pero para que tenga mayor sentido, diremos que en el caso de Júpiter estaría la magnanimidad, la compasión, el amor al prójimo, el amor a los demás. De ahí que la característica de Júpiter sea la autoridad y la justicia. Impartir una justicia benevolente corresponde a Gesed. Enseguida tenemos el sexo. Esa emoción la tienen muy reprimida las mujeres, desgraciadamente. En la actualidad, esto ha ido cambiando, pero antes, lo que fue prácticamente hasta los años 70, todo el siglo pasado hasta los años 70 u 80, la mujer estaba reprimida sexualmente. Y, por último, la alegría sería de Mercurio. Es un adolescente, un joven. La alegría de vivir, disfrutando siempre. Pero repito, la verdad es que estas tres emociones podrían corresponder tanto a Júpiter como a Venus. Venus, la diosa del amor, sería el amor. Es el sexo también. Es la alegría, porque la armonía
es alegría. Y todo eso tiene Venus. Por eso Venus es el símbolo de la orden. El círculo es la rosa y la cruz inferior está la rosa y la cruz. Venus es el amor. En la astrología se conocía en la antigüedad como el benéfico menor, mientras que Júpiter era el benéfico mayor. Podríamos decir, oye, pero Júpiter es el dios de la alegría. Zeus siempre se estaba riendo a carcajadas. De ahí viene la palabra jovial, de Jove, Jove pater, o sea, Júpiter. Era jovial, era muy alegre. Sí, pero también era benévolo, era un gran benefactor. Entonces es el amor, la alegría. Y como era el gran fecundador, se convertía en todo tipo de animales, se metamorfoseaba para fecundar a mujeres humanas y divinas y poder así embarazarlas, porque es la fuerza vital, lo que da vida. Y los antiguos lo representaban en forma sexual. Cuando se expresan las 6 emociones, finalmente aparece la paz profunda, la imperturbabilidad. Pero esa imperturbabilidad es pasajera, porque como la vida es dinámica, están siempre ocurriendo cosas. Entonces, mi conquista de un día puede verse afectada por cualquier situación o evento. Voy a experimentar esa emoción y después regreso a la paz, regreso a la armonía. Pero si reprimo estas emociones, entonces me va a cargar la chingada. Eso es lo que significa, fratres y sorores, la paz profunda. Eso es lo que representa la ataraxia griega, la imperturbabilidad, el nirvana. Estoy viviendo y soy feliz, soy como los niños. Pero hay cosas que me ponen alegre, hay cosas que me ponen triste. Pero no pierdo mi centro. ¿Por qué? Porque estoy siempre expresando mis sentimientos. Y entonces, después de que lloro, después de que me enojo, después de que río, después de que me angustio, vuelvo a estar en paz profunda. Esa es la diferencia con el profano. El profano siempre está de la chingada, en el ácido, sufriendo, se lo está cargando. El payaso siempre está mal. Solo tiene ocasionales vislumbres de paz y de armonía, de liberación y de éxtasis. El iniciado siempre está en paz, o la mayor parte de las veces, pero cuando se enfrenta a situaciones difíciles, experimenta esas emociones y luego regresa a eso. Si no las experimenta, si las bloquea o las reprime, entonces empieza a sufrir un infierno.